Bueno, pues buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Matritense, la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, que hoy, de nuevo, esto ya lo he repetido mucho a lo largo de este año, pero es que es así, tenemos un día especialmente significativo, un día de celebración, un día de alegría. Nos ha sorprendido a la entrada este maravilloso Belén, que yo no sé si esto estaba previsto, pero no ve... está allí. Digo, yo les voy a pedir un aplauso para su autor, que es don Jesús Martín, que es socio de la casa. Esta era una de las sorpresas del año que teníamos bien guardadas desde hace ya bastante tiempo. Yo había visto alguna foto del proceso de montaje, pero madre mía, cuando he visto esto me he quedado sorprendidísimo. Es una auténtica obra de arte digna de visitarse, vamos, con las hordas de gente que circulan en Madrid en Navidades. Yo creo que esto, vamos a ver, estuvimos pensando en meterlo en el ciclo de Belénes del Ayuntamiento, lo que pasa que es bastante exigente porque hay que tenerlo expuesto muchos días y tendríamos que tener personal aquí continuamente abriendo la puerta durante un montón de horas al día hasta después de Reyes. Con lo cual es un poco complicado, pero francamente hay que pensárselo, porque esto lo merece. Es impresionante. Entonces, es que no se puede ser más feliz hoy, porque una cosa como esta tan maravillosa, además nacida de la iniciativa de un socio que sigue el espíritu de la sociedad, que es lo que intentamos recoger en este libro de hoy. El sencillamente dar lo mejor que uno tiene para aportar algo a esta sociedad que a su vez aporte a todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, este es el ejemplo vivo de que la Matritense sigue haciendo aquello para lo que fue fundada. Y para mí, de todos los actos del año, yo creo que este a mí es el que más me gusta. Es a lo mejor menos vistoso que otros que hemos tenido en cuanto al espectáculo y la puesta en escena, pero francamente esto es algo que va a perdurar. Lo demás es algo efímero que, bueno, los que lo disfrutamos en su día, pues ahí bien, nos llenó como persona, fue algo importante, obviamente, pero esto va a perdurar para quizá dentro de 250 años, creo que ninguno estaremos ya, no sé, al menos, bueno, yo lo voy a intentar, pero no sé. El caso es que alguien en algún momento quizás se acuerde de nosotros, ¿no? Cuando vea esto, aquí se ha recogido, ya no es el primer libro de historia de la sociedad, obviamente, como saben, pero es un enfoque diferente en el cual así es un libro coral en el cual diferentes autores, pues además especialistas en el tema que tratan, pues nos han ofrecido todo aquello por lo que han investigado tantos años estando aquí en la casa, y bueno, creo que tiene un valor especial. Es una manera de ir cubriendo la historia de la sociedad de una manera diferente y además erudita, que es lo que queríamos. Y entonces yo creo que es una obra magnífica. Tengo que felicitar a doña Fabiola Azanza, nuestra archivera, y también a José Manuel Castellanos y a Alejandro Moreno, por supuesto, porque Alejandro va a ser ahora nuestro maestro de ceremonias, entonces tampoco quiero ruborizarle, pero ellos han coordinado a todo el equipo de gente que ha habido. Coordinar a tantos autores no es fácil. Elegir un poco el plan de la obra, los temas, es un trabajo arduo. Y hombre, yo también, ya que estamos con los aplausos, les voy a pedir un aplauso para ellos, porque creo que el trabajo lo merece. Y bueno, pues lo que les decía, este libro pues es lo que vamos a dejar ahí para que quede para las futuras generaciones, ¿no? Que puedan ver, recoger la historia de la Matritense y un poco impregnarse de ese espíritu que se va destilando a lo largo de todos los capítulos, con diferentes temas, con diferentes épocas, pero un poco siempre hay por detrás las mismas cosas, ¿no? La falta de dinero, las dificultades, el esfuerzo de todos para intentar poner, cuando no había, pues se proveía de otra manera. Esto que nos alarmaba un poco diciendo, pero ¿cómo podemos estar así en estos tiempos? Pues resulta que es que fue así siempre, lo cual eso a mí me ha dado un poco de paz de espíritu, la verdad, porque decía, bueno, ¿esto qué va a pasar en el siglo XXI? Pero resulta que estaban así en el 18, en el 19, en el 20 y también en el 21, ¿no? Entonces, eso es bueno, eso quiere decir que esto va a seguir adelante, ¿no? Porque si ha aguantado 250 años con una vida notable, pues yo espero que continúe. Y bueno, ya saben, con cosas como esto de la puerta de la torre, ya saben que parece ser que los medios de comunicación por fin se han dado cuenta de que estamos aquí, que manda narices. Y bueno, me están diciendo ahora a la entrada varias noticias que no desvelo, pero parece ser que vamos a seguir saliendo en medios y cada vez más importantes, por lo que veo. Ya salimos en Madrid Directo y algún sitio más.
en La Razón y en tal, pero bueno, parece que están dándose cuenta nuestros queridos periodistas, lo siento si hay alguno en la sala, de que merece la pena hablar de la Matritense a doble página, como aquel que dice, ¿no? Entonces vamos a ver si conseguimos que siga adelante, ¿no? Y en cualquier caso, con iniciativas como esta, yo creo que al final lo conseguiremos, ¿no? Bueno, me voy a callar ya, que si no, hay mucha gente para hablar hoy y tienen que dar cada uno su aportación. Así que le voy a hacer la palabra a don Alejandro Moreno, que como parte de la coordinación del proyecto del libro, pues va a dirigir un poco las intervenciones. Adelante. Pues buenas tardes, señoras y señores. Yo soy Alejandro Moreno Romero y me honro en pertenecer a la Junta Directiva de la Matritense, y dentro de ella me ocupo de Torre de los Lujanes, que es la revista semestral de esta institución. Pues bienvenidos todos a este edificio que, como muchos de ustedes saben, es el edificio civil más antiguo de Madrid. Lleva en pie desde el siglo XV y acoge a la Matritense desde 1866. Pues muchas gracias por su asistencia a este evento, que es singular por varias razones. En primer lugar, porque forma parte de los actos, como ha dicho el presidente, que forma parte de los actos de celebración del 250 aniversario de la Matritense. Y luego, porque hoy presentamos una obra muy especial. Se trata de un libro que se llama Introducción a la Real Sociedad Económica Matritense, Amigos del País, 200 años de historia. Se trata de un libro que recoge un conjunto de hechos poco conocidos, la mayoría de ellos muy poco conocidos, que han ocurrido a lo largo de estos 250 años. Y ha sido compuesto por 18 autores provenientes de las más diversas especialidades. Antes de que tengan la ocasión de escuchar algunos de ellos, les cedo la palabra a quienes han sido mis compañeros en la labor de coordinación de esta obra, doña Fabiola Sanza y don José Manuel Castellanos. Y solo un ruego antes de continuar. Por favor, no olviden volver a encender sus teléfonos móviles cuando termine el acto. Pues en primer lugar van a escuchar a don Jaime Lamo de Espinosa, vicepresidente primero de la Real Sociedad Económica Matritense. Don Jaime es doctor ingeniero, agrónomo y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Madrid, académico de la Academia de Agricultura de Francia, de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España y de la Real Academia de Doctores de España. Él se ha ocupado del segundo capítulo de este libro, Jovellanos en la Matritense, el informe sobre la ley agraria. Jaime, cuando quieras. Señor presidente, mesa presidencial, señoras y señores, amigos todos, déjenme que empiece por dar una muy cordial y especial enhorabuena a nuestro presidente, porque toda esa sonrisa que luce hoy, la luce doblemente. Y la luce doblemente porque acaba de ser hace unos días padre de una preciosísima niña, por lo cual le doy la enhorabuena y pido un aplauso grande para él y para su hijo. Para mí tengo que decir que es una satisfacción, siempre ha sido una satisfacción pertenecer a esta institución. Y como vicepresidente primero intervengo en unas ocasiones, en otras no es necesario. Y cuando lo hago, créanme que lo hago con mucho gusto y con mucho corazón, porque esta casa le gana a uno en la emoción y le gana a uno en los sentimientos. Y yo, mi mujer y yo, porque mi mujer le tiene tal pasión por la Matritense como la tengo yo, o a lo mejor incluso más. Pero es verdad que estar aquí es siempre un privilegio. Hoy me corresponde hablar de este libro y concretamente de un capítulo. No debería ser yo quien hablara el primero,
porque el capítulo primero está escrito por Eduardo Montagut y es un capítulo interesantísimo con la historia de nuestra Real Sociedad. Pero el presidente ha querido que, por ser vicepresidente primero, interviniera yo en primer lugar, y lo hago con mucho gusto y agradecido. Yo he escrito sobre Jovellanos. He tenido siempre la sensación de que Jovellanos flota en el ambiente de esta sociedad. Fue una persona singularísima en su época, un hombre al cual le hizo un retrato Godoy verdaderamente espectacular, y Godoy no pintaba a cualquiera, y fue un hombre que escribió cosas maravillosas, pero desde aquí además creó, informó y nació en su famoso informe sobre la ley agraria, que ha pasado a la historia, que fue un elemento revolucionario en su época, porque España en ese siglo era una España agrícola, pero era una España con una población creciente. Estábamos ya, según los censos de Godoy y otros, en el entorno de los 10 millones de personas. 10 millones de personas que querían comer, que querían vivir, que querían trabajar. Y la agricultura era, en ese momento, la industria no había empezado en España, la agricultura era el elemento básico para que España creciera y funcionara. Pues bien, yo he estudiado mucho a Jovellanos, y he estudiado a Jovellanos desde ese punto de vista. En el informe de la ley agraria, él hace una cosa absolutamente singular, que a mí me ha quedado para siempre, y he estado en la vida política muchos años, cuando durante la transición tuve la oportunidad de ser ministro de Agricultura y ministro adjunto del presidente casi 5 años. Y en aquella época yo me acuerdo de haber dicho en Consejo de Ministros: ojo, pensemos en Jovellanos, porque Jovellanos en su obra habla de los estorbos. Y es una palabra que no aparece en la literatura económica, en la literatura analítica, ni de la época ni anterior. ¿Qué nos quiere decir? Que por mucho que queramos ir por un camino o por otro, vamos a encontrar estorbos. Y esos estorbos hay que vencerlos, y hay que saber identificarlos primero, y después de eso encontrarles una solución. De ahí mi admiración por Jovellanos. Yo he dado alguna conferencia en esta casa sobre la vida de Jovellanos, y por eso digo que siempre me lo imagino por aquí, porque él fue el 6º presidente de la Real Sociedad Matritense. Unos años más tarde lo sería otra persona cuyo retrato está ahí fuera, y por quien yo también escribí un trabajo importante, que era Sandalio de Arias, un gran presidente, un excepcional presidente, muy vinculado al Jardín Botánico de Madrid. Pero Jovellanos tenía una garra especial. Él era asturiano, y hay un momento en que cuenta un viaje que hace desde Asturias a Madrid, y para él debía ser ya más mayor, había estudiado más, conocía más las cosas, va describiendo todo el viaje. Y nos vamos dando cuenta de la España de entonces, que es una España singularísima, pero que era una España ya con pujanza, creciendo, bajo los auspicios de Carlos III. Y Carlos III es el padre es el hombre que ampara la Ilustración en España, acabamos de pasar de los Austrias a los Borbones, ampara la Ilustración en España y empuja la Ilustración en España. Y bajo aquel Carlos III se constituyen las sociedades económicas de amigos del país. La matritense no es la primera, es la segunda. Nace primero la Sociedad Vascongada de Amigos del País. Es sorprendente que nazca primero allí, en Vasconia, en el País Vasco, la primera sociedad, pero es así la historia. Esta nace la segunda, pero nace con mucha pujanza y se mantiene, igual que se mantiene la Sociedad Vascongada, y genera muchas actuaciones positivas. En el archivo de esta casa, que Fabiola conoce muy bien, mucho mejor que yo, pero yo tengo una buena copia de su archivo porque se le ha ido pidiendo a lo largo de los años y muy amablemente me la ha ido mandando. En ese archivo se conservan textos verdaderamente sorprendentes. Hay muchos discursos de Jovellanos escritos de puño y letra, como es natural, no existía la máquina de escribir,
que ella me ha pasado y que yo he leído con dificultad, pero que he leído. Y hay otros muchos documentos positivos, porque esta sociedad, este edificio pequeño, alberga varios tesoros que me gustaría mencionar. Uno es el tesoro bibliográfico, el tesoro archivístico. Es auténticamente excepcional. Si se acercan ustedes a él, verán lo que tenemos. Y está poco estudiado. Yo echo de menos que tendría que haber más estudiantes que terminan carreras y que quieren hacer su doctorado. Tendría que haber más doctorandos que vinieran aquí a estudiar tal cosa o tal otra, buscando y rebuscando en los archivos de la Real Sociedad. El otro tesoro lo tienen ustedes a su alrededor. Empezamos por el Mengs cedido por el Museo del Prado y seguimos por todo un conjunto de cuadros que rodean y que tenemos en el edificio. Tenemos una biblioteca que es auténticamente excepcional, fuera de lo común, y que es poco conocida. Quizá nosotros tampoco la exaltamos en exceso, pero deberíamos de verdad hacerlo. En definitiva, están ustedes o estamos esta tarde en un lugar excepcional, cuyo lema, que figura en las medallas de la sociedad, socorre enseñando, era el espíritu de la Ilustración. La Ilustración básicamente tiene un principio, que es que hay que enseñar. Aquella población de analfabetos tiene que ser educada en todo, en las maneras de cultivar la tierra y en las maneras de relacionarse los unos con los otros. Y eso lo hace esta Real Sociedad que, como os he dicho aquí, desde mitad del 18 del 19, habita la Torre de los Lujanes, que es el edificio civil más antiguo de Madrid. Pues bien, para mí ha sido un honor iniciar el acto de esta tarde. Debo terminar porque me han dado 5 minutos y me temo que ya me he pasado. Les agradezco mucho a todos su paciencia y enhorabuena, querido presidente, por tu hija primero y por este acto de hoy y por lo que entraña ese libro, que es una obra magnífica que merecía la pena hacerse y por el que te felicito y felicito a todos los que habéis participado. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Ya no de ustedes al vicepresidente primero, como introducción de honor del libro, y ahora quisiera que escucharan a los dos compañeros que han participado en esta obra, Fabiola Sanza y José Manuel Castellano. Fabiola, cuando quieras. Gracias. Buenas tardes. Para mí es una enorme satisfacción poder presentar hoy este libro que con tanto esfuerzo e ilusión hemos realizado para conmemorar el 250 aniversario de la fundación de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Cuando comenzamos a organizar los actos conmemorativos de este aniversario, tuvimos claro que el objetivo principal era este libro. Pero queríamos que fuera un libro diferente a los que se habían escrito hasta la fecha sobre la historia de la Matritense. No solo tenía que narrar la historia de la sociedad, sino también desvelar aspectos menos conocidos de la institución. Quiero agradecer al presidente por haber confiado en mí para coordinar esta obra junto a Alejandro Moreno y a José Manuel Castellanos, que hoy también están sentados en la mesa. El reto era enorme, el proyecto muy ambicioso, pero creemos que el resultado ha sido buenísimo, la verdad. Estamos muy orgullosos y muy satisfechos. Ha estado a la altura de las expectativas que nos habíamos marcado y de esta efemérides que hoy celebramos. Llevo más de 26 años trabajando en el archivo de la Matritense y eso me ha permitido conocer a muchos investigadores. Por eso, cuando me pidieron que coordinara esta obra, tuve claro, no tuve que pensármelo mucho, quiénes eran los mayores especialistas en cada tema. Los autores de esta obra no solo son expertos en el capítulo que han escrito, sino que además están todos muy vinculados a la institución tras largos años de investigación en el archivo. Muchos son socios
y algunos incluso han escrito su tesis doctoral sobre un tema relacionado con la matritense. Ha sido un placer trabajar con todos ellos. Y bueno, no me quiero extender más, porque además de agradecer al presidente, quiero agradecer, cómo no, a los autores. Ellos son hoy los verdaderos protagonistas. Sin ellos, este libro no habría sido posible, y ha sido un enorme placer trabajar con ellos. Y solo quiero, para finalizar, agradecerles que hoy nos hayan acompañado en esta presentación, y espero que cuando este libro llegue a sus manos puedan disfrutar con su lectura y les sirva para conocer y valorar aún más el presente, el pasado y el futuro de esta insigne institución madrileña a la que todos tenemos tanto cariño. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo voy a terminar la ronda esta de intervenciones de la mesa de forma muy breve, no más de lo habitual todavía. Quiero nada más comentar un par de cosas. Pienso que la calidad académica final que tiene el libro, pues que es realmente alta, ¿no? Y que seguramente se va a convertir en una obra de referencia para cualquiera que a partir de este momento pues quiera estudiar o conocer la historia de la matritense, ¿no? Y luego, por otro lado, el acabado final pienso que también es muy bueno, y se lo debemos en gran medida pues al que ha sido nuestro editor en la sombra, Antonio Huerga, al que agradezco que nos acompañe hoy aquí en este acto y que ha puesto a nuestra disposición pues todo su gran conocimiento del mundo editorial y su cariño por el mundo del libro, ¿no? Y entonces iremos a continuación, que es lo que estamos deseando, nombrando a los distintos autores que nos acompañan para que nos comenten algo sobre el capítulo que han elaborado. Lo haremos por orden alfabético. Entonces la primera en intervenir va a ser Ana Carpintero. Está por aquí, ¿no? Ana. Ella es doctora en Historia del Arte y profesora asociada en la Universidad de Zaragoza. Es profesora superior también de guitarra por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y profesora titular del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza. Ella ha sido la autora del capítulo 10, la RSMAP, Moretti y Wims, el asentamiento permanente de la imprenta musical en España. Entonces, cuando quieras, Ana, nos cuentas algo sobre tu capítulo. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, primero quiero agradecer a la Real Sociedad Económica Matritense, a su presidente y a los coordinadores de esta relevante publicación el permitirme formar parte de este libro tan maravilloso. Ha sido un placer para mí y un honor. Mi capítulo versa sobre la creación en Madrid y en esta sociedad económica matritense como protectora de la primera imprenta musical con carácter realmente estable y permanente. No es que no hubiera imprentas musicales en España, pero la verdad es que desde el siglo XVII estas imprentas resultaban muy difíciles de mantener, porque los destinatarios eran una minoría y también era muy caro conseguir el material y todos los utensilios para hacer la imprenta. Era muy difícil. Todo esto hacía que se encareciera muchísimo y que no interesara realmente llevar a cabo esa imprenta. Entonces, esto que venía intentándose, como digo, desde el siglo XVII, pues se consiguió en la segunda, en el 1817, se consiguió aquí en Madrid, y gracias a su promotor, que fue Federico Moretti. Federico Moretti es un claro representante de la Ilustración. Era músico, era militar, de hecho, va a ser
muchas facetas, está, entre sus muchas facetas está la de, aparte de músico y militar, lexicógrafo, hizo un diccionario importantísimo, quizá el primer diccionario realmente español, publicado en 1829 y dedicado a Fernando VII. También hizo un método muy importante de guitarra que tuvo gran repercusión en Fernando Sor y en Dionisio Aguado, dos de los representantes, compositores y guitarristas más importantes, y también dio lugar a una nueva manera de escribir la música para guitarra, a una escritura propia del instrumento que él introdujo en España. No pasa nada. También fue espía, participó en la Guerra de la Independencia y creó una cifra diplomática durante la paz de Amiens. Él vino a Madrid procedente de Cádiz, donde estaba todo el mundo, en 1816 y entró a formar parte como socio de la Real Sociedad Económica Matritense. Y entonces empezó toda la gestión de crear esa imprenta musical aquí en Madrid, y la primera, como digo, con carácter permanente en España. Fue el nexo entre todas las personas que contribuyeron a que eso tuviera lugar. El presidente de la Real Sociedad Económica Matritense, en aquella época el 10º duque de Híjar, Agustín Pedro de Silva y Palafox, amigo de Moretti desde su llegada a España, porque él, como dice, era español oriundo de Nápoles. Llegó aquí en 1794 y ya estableció una amistad, como digo, con el que después sería presidente de la Real Sociedad Económica Matritense, el duque de Híjar. También era muy amigo de Estanislao Solano, también socio de la Matritense y hermano del desgraciadamente desaparecido general Solano. También era amigo del mejor impresor que había entonces en la corte, que era Gabriel de Sancha, socio también de nuestra sociedad. ¿Y por qué? Pues porque ya lo conocía de tiempo atrás. Gabriel de Sancha había publicado su método aquí en Madrid de guitarra. Y todos estos factores combinados dieron lugar, junto a también tener al mejor impresor musical que había en ese momento en el país, que era Bartolomé Birms, originario de Austria, pues todos esos factores mezclados dieron lugar a la creación de esta imprenta, que se había intentado, como digo, desde el siglo XVII sin éxito. Fue muy importante porque en ella sé que de su tórculo salió la publicación periódica más importante también de España, que fue La Lira de Apolo, con suscriptores en toda España también. ¿Y cómo era esta imprenta? Pues el nombre que tenía era Taller de Grabado y Estampado de Bartolomé Birms. ¿Y dónde estaba? Pues en las dependencias que tenía la Matritense en la calle del Turco, actualmente Marqués de Cubas. ¿Y cómo estaba formada? Bueno, pues el reglamento para la admisión de aprendices, porque como bien ha dicho el señor del Amo, el lema de la Matritense es socorre enseñando. La admisión para que los aprendices pudieran trabajar en ese taller y aprender el oficio, el reglamento y el reglamento de la enseñanza y la admisión también lo elaboró Federico Moretti. ¿De qué constaba esto? Pues eran 4 aprendices en principio, provenientes de las instituciones caritativas, digamos, hospicio, que se les enseñaba el oficio de calcógrafo, de impresor de música.
tenían un reglamento muy estricto, unas horas de dedicación y claro, esto, digamos que Moretti hizo a la Matritense, digamos, una oferta que no podía rechazar, porque era económico, era muy económico, es decir, los aprendices, los que trabajaban en la imprenta, bueno, pues no tenían, digamos, tampoco que, no suponían un gasto. Birms, que era el impresor, la Matritense le daba alojamiento en la calle del Turco, donde tenía el taller para imprimir también. No había que comprar tampoco herramientas ni útiles para la imprenta, porque todos los punzones eran propiedad de Birms. Y esto era carísimo, comprar todo ese material. Tampoco había. Entonces, claro, ¿qué objeción podían poner a ello? Pues ninguna, ¿no? Y gracias a todo eso, gracias a su promotor, a Birms y a todos los que colaboraron, también a todos los socios, esto pudo salir adelante. Y no solamente ha salido adelante, sino que del germen de esta imprenta dio lugar después a otras imprentas musicales a lo largo del siglo XIX, como la de Bernabé Carrafa o la de León Lodre, que fue alumno del taller de grabado y estampado de Birms y que continuó con su hijo José Lodre hasta casi principios del siglo XX. Es algo muy importante que en Madrid, con la protección de la Real Sociedad Económica Matritense, se pudiera establecer esta imprenta musical, primera en España, con carácter estable y permanente. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Iván Marcos García Diego Ruiz, es juez magistrado al servicio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, letrado colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, investigador de arte, y que ha escrito el capítulo 14, Los tesoros de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, la Pinacoteca. Hola, buenas tardes a todos. Yo me siento muy afortunado por haber formado parte de la elaboración de este precioso libro y lo soy por dos razones. Primero, pues por el orgullo de poder colaborar con él. Cuando Manuel, el presidente, me dijo si quería hacerlo, vamos, yo no hice más que darle las gracias porque no podía hacer otra cosa, porque era una oportunidad fantástica para de estos cuadros que habíamos estado disfrutando cada vez que venimos aquí, pues poder estudiarlos, poder acceder a ellos, hacerles fotos, verlos en detalle y documentarlos. Y luego, por otro lado, me siento también muy afortunado, pues, en la parte que me ha tocado hacer del libro, porque realmente es una maravilla. Hay veces que yo pienso, no sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo, que los años a veces sientan bien y a veces no sientan tan bien, ¿eh? Y es cierto, es indudable que a la sociedad matritense los años le han sentado muy bien, ¿eh? Esta casa es una auténtica preciosidad desde todo el punto de vista que se mire, desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista de la literatura y desde el punto de vista del arte también. Tenemos una pinacoteca pues realmente importante. No es una pinacoteca académica en el sentido de un museo que sea enciclopédico, que podamos ver y estudiar por autores y por escuelas, pero sí tenemos unos cuadros de una relevancia muy notable, hasta el punto de que no solo provienen del Museo del Prado, que nos los ha prestado y podemos disfrutarlos, que ya solo con eso ya es un buen currículum. Es que casi todos estos cuadros que están aquí estaban decorando antes el Real Alcázar, donde está ahora el Palacio Real, o estaban decorando el Palacio del Buen Retiro, al lado de
bueno, donde está ahora el Casón del Buen Retiro y el Salón de Reinos. Son cuadros que solo por ese origen provinieron de la época de Felipe IV, la mayor parte de ellos. Quiero rendir aquí un homenaje en estos minutos que tengo al mejor historiador de arte que ha habido en España probablemente, que es don Matías Díaz Padrón, que fue socio emérito de la Matritense y que con su sagacidad y con su ojo clínico fue el descubridor de la autoría de casi todos estos cuadros, de la mayoría de los que están aquí presentes, quitando el retrato del fundador de Su Majestad el Rey Carlos III y ese cuadro de ahí de la esquina que es una perspectiva arquitectónica. El resto son autoría, y así lo pudo datar y así se le rindió homenaje a don Matías en esta placa que se puso hace unos meses. Son de un pintor importantísimo de Flandes, uno de los mejores paisajistas del siglo XVII, que colaboraba directamente con Rubens y que se encargaba de hacerle a Rubens los fondos de paisaje. Y estos cuadros encima tienen la importancia añadida, así lo expuso don Matías en un artículo, de que son íntegramente del pintor de paisajes que se ha ocupado de hacer no solo las perspectivas de estos paisajes con esas profundidades, con esas arquitecturas al fondo, sino también los personajes, y eso le da un mérito añadido, porque casi siempre se le suele considerar a Jan Wildens, el autor de los mismos, como un pintor seguidor de Rubens, pues eso, colaborador de él. Pero aquí se nos presenta como un artista autónomo y de una gran relevancia, porque son unos paisajes de una belleza muy, muy intensa. No les vendría mal una pequeña limpieza, una pequeña restauración para devolverles todavía un mayor brillo, pero solo verlos así en este espacio y en este entorno tan maravilloso, pues merecería ya de por sí una visita a la sociedad matritense. Aparte de eso, pues también contamos con este magnífico retrato del rey Carlos III. Sabéis que la semana pasada se inauguró en el Museo del Prado una exposición del autor de este cuadro, de Anton Raphael Mengs, que es uno de los pintores del siglo XVIII más importantes, que fue llamado precisamente por él, por el rey, para que viniese a decorar el Palacio Real, que se estaba terminando de hacer para sustituir al viejo Alcázar, que se había incendiado y había desaparecido en el terrible incendio que se produjo en Madrid, en ese edificio, en el año 1734. Mengs es un pintor de una relevancia excepcional y este cuadro es una de sus obras maestras. En el Museo del Prado hay otra versión, un poquito anterior, son exactamente idénticas, pero este tiene el mérito además de que es la primera vez que el rey porta la Real Orden de Carlos III, con esa insignia que lleva ahí, esa medalla, que no aparece en el cuadro que hay en el Museo del Prado porque es de unos años anterior y todavía no se había creado la orden. Es un cuadro realmente fantástico. Y luego, pues eso, tenemos también en este libro, me ha servido también para investigar y hemos conseguido, creo que de una manera casi irrefutable, dar con la autoría de ese cuadro de la esquina, que es de otro pintor español del siglo XVII, que se llama Juan de la Corte, que es un pintor especialista en perspectivas, y que me decía Manuel en una ocasión que hablábamos que no debía de darse demasiada relevancia a los cuadros de la Pinacoteca, no vaya a ser que el Museo del Prado se acuerde demasiado de que están aquí y vayan a pedírnoslo, ¿no? Realmente, pues yo creo que la información que hay en este libro va a acabar llegando al Museo del Prado, sería lo lógico, y en los catálogos, como todos estos cuadros que son depósito, hay 14 cuadros depositados por el Museo del Prado en esta institución, los 14 están inventariados en los catálogos del Museo del Prado, pero estaban mal inventariados. No tenían el conocimiento que aportó don Matías Díaz Padrón para atribuir estos cuadros a Jan Wildens, y ese cuadro sigue apareciendo como anónimo flamenco del siglo XVII en el inventario. Ahora en el libro pues desvelamos la autoría y lo asignamos, creo que de una manera casi irrefutable, a Juan de la Corte, que es un pintor bastante importante. Y desde luego, o sea, no es que queramos presumir, pero de toda la obra que conozco yo de ese artista, este cuadro es probablemente su obra maestra. No conozco ni un cuadro de ese autor que sea ni más relevante, ni con una composición más
hermosa ni con una perspectiva más lograda dentro de las... Hombre, tampoco, tampoco era Leonardo da Vinci, ¿no? Juan de la Corte, ¿no? Tenía sus limitaciones, pero desde luego podemos considerar que este cuadro es la obra maestra de ese pintor, así lo entiendo. Bueno, pues con esto resumo, merece la pena, no solo es lo que hay en esta habitación, si recorréis el resto de dependencias, todos lo conocéis seguro mucho mejor que yo, vais a poder ver otros cuadros muy hermosos. Hay un Francesco Bassano, que es un pintor importantísimo veneciano del siglo XVI, directamente vinculado al estilo de Tiziano, y hay un cuadro muy misterioso de escuela indefinida, y aparece figura como italiano, pero yo pienso más que puede ser español, y hay un hermosísimo bodegón, que también figura como de escuela flamenca, pero creo que si veis en el libro, pues realmente es de un pintor español muy importante. Yo pienso que está muy directamente relacionado con Van der Hamen, que es uno de los mejores bodegonistas españoles del siglo XVII, y que, bueno, pues este libro abre también la perspectiva pues para seguir investigando y también para que los historiadores más profesionales, seguro, y más entendidos que yo, puedan llegar a dar con nuevos descubrimientos respecto de la autoría de estos cuadros y de su composición y de su origen, que va a ser realmente maravilloso. Muchísimas gracias. Bueno, quiero hacer un paréntesis y pedir disculpas porque cuando nombré a Antonio Huerga no hizo lo propio con Charo Fierro, que ambos que compone la editorial Huerga Fierro, la responsable de la publicación del libro. Mis disculpas. El siguiente autor que nos acompaña, Javier González Cachafeiro, es licenciado en Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid y doctor por la Universidad de León. Fue miembro del Consejo de Archivos, Bibliotecas y Centros Museísticos de Castilla y León y también profesor de secundaria de la Junta de Castilla y León. Su capítulo ha sido el 11, la elección de senadores a través de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País. Así que adelante, cuando quieras. En primer lugar, muy buenas tardes a todos. Me van a permitir que yo tome un tono de voz fuerte, es lo que tiene dar clase en secundaria. En primer lugar, bueno, presidente, José Manuel, Alejandro, Fabiola, a mí me van a permitir que me tome una pequeña licencia. ¿Por qué? Porque este capítulo está redactado con un problema espaciotemporal mío, porque está redactado en un pequeño pueblo de Burgos llamado Villarcayo, donde yo estaba destinado, y Fabiola me lo puso todo muy fácil, mandándome toda la documentación, así que Fabiola, muchas gracias. El capítulo que tienen ustedes entre las manos, espero que lo tengan todos, recorre por qué la Sociedad Económica de Amigos del País eligieron senadores. ¿Cuál era la forma de por qué esta sociedad en 1877 tiene la potestad de elegir senadores? ¿Por qué? Esa fue la primera pregunta que yo me pregunté. Mi tesis doctoral era sobre las sociedades económicas, pero iba por otra vía, ¿no? Estuve investigando. Y en primer lugar, ustedes van a encontrar un recorrido por todos los textos constitucionales de España, indicando por qué, cómo era la elección de senadores en España, ¿no? Hasta que llegamos al 8 de febrero de 1877. Ahí está lo que es la ley electoral por la cual las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País tienen la libertad y la potestad de elegir senadores, ¿no? ¿Por qué? Ahí van a estar pues también la Academia de la Historia, la Real Academia de San Fernando y otras muchas instituciones. Si ustedes hacen, como suele decir, cuando lo digo a los alumnos, las cuentecitas, ¿no? Esta sociedad lleva 100 años ya abierta. Por lo tanto, es una forma de perpetuar lo que ustedes han estado escuchando a los autores predecesores que me han predecido aquí. Pero no solamente es eso. ¿Por qué? Lo que son los senadores, claro, estamos hablando de hombres. Se va a producir un hecho muy importante, pasados unos años. En 1912, saben ustedes que Emilia Pardo Bazán es socia de aquí, de la Matritense, ¿no? Y en 1916 se va a convertir en la primera mujer que va a poder votar en esa elección de senadores, ¿no? ¿Cómo enfocar todo esto? Pues me quise hacerlo a través de la prensa. Me fui a las hemerotecas y dije, bueno, pues vamos a ver lo que encontramos por aquí, ¿no?
Hay un hecho curioso que creo que está en una nota al pie, creo recordar, del capítulo, en el que dice, a ver si tienen la machada de elegir a doña Emilia, ¿no? Pone algo así. La hombrada, dice, nada más, la hombrada. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Y no me quiero extender porque hay mucha gente, hay muchos autores que lo van a hacer bastante mejor que yo. Es un hecho muy importante la elección de senadores a través de las sociedades económicas de amigos del país. ¿Por qué? Era dotarlas, digamos, de un beneficio, no de un beneficio, sino de una forma de perpetuar todo lo que era el trabajo que venían haciendo desde hacía 100 años y que todas ellas, no solamente se describió a la de Madrid, a la matritense, ¿no? Como curiosidad, revisamos los listados de gente que podía haber sido electores y nos encontramos allí, pues desde Jacinto Benavente, Echegaray, o sea, estamos hablando de premios Nobel de literatura, ¿no? El padre de la Cierva, ¿no? Autor de Autogiro, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto, no? Pues era perpetuar una acción que eran las sociedades económicas de amigos del país deberían desarrollando a lo largo de esos 100 años que en ese momento venían trabajando. Resultado, pues lo tienen ustedes en ese capítulo, que ya les digo que, bueno, pues ha sido un trabajo de 2 años, arduo, del que me permitís que os dé enhorabuena, está todo de tú ya, porque hay confianza, y que nos lo habéis puesto, creo que hablo en general, y me vais a permitir que lo haga de forma general de todos los autores, nos lo habéis puesto muy fácil a todos. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos también con nosotros a Elisa Martín Valdepeña Yagüe, es doctora en Historia Contemporánea por la UNED y socia de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Su capítulo ha sido el 9, sobre la prensa y la matritense y el periódico El Amigo del País. Adelante. Bueno, en primer lugar, agradecer a la dirección de la Matritense y en especial a Fabiola Zanza, la archivera de esta institución, el haber pensado en mí para este capítulo. Debo felicitar también a todos los que han participado en su elaboración y a los que han coordinado y han editado el libro por el resultado que vemos, que es magnífico. Mi capítulo tiene el título de La prensa y la matritense, el periódico El Amigo del País, 1844 y 1850. Desde la fundación de la Matritense en 1775, la sociedad tuvo varios proyectos para imprimir un periódico institucional con el propósito de difundir tanto la ciencia económica como los adelantos técnicos para la mejora de los sectores productivos, aunque nunca se llegaron a poner en práctica. Estos debates internos que siguieron a la presentación de los distintos proyectos, los socios de la Matritense reflexionaron sobre el papel de la prensa y su poder educativo y divulgador del conocimiento científico y económico. Pero tuvieron que pasar muchos años para que, después de la reapertura de la sociedad en 1833, tras un intervalo que estuvo cerrada tras el fallecimiento de Fernando VII, y una vez consolidada su actividad, para que se retomara esta idea de imprimir el periódico. Entre 1844 y 1850 se publicó El Amigo del País, un medio de difusión oficial de las actividades de la Matritense. Su objetivo era divulgar los conocimientos económicos, los descubrimientos y experiencias técnicas que contribuyeran al progreso de la agricultura, la industria y el comercio, aparte de otras muchas materias relacionadas con el desarrollo económico, como eran las artes, la estadística, la administración, ciencias, beneficencia e instrucción pública. El primer número de este periódico salió el 1 de marzo de 1844 y su último número fue el 17 de abril de 1850. La sociedad intentó por todos los medios a su alcance el éxito del periódico. Por la lista de suscriptores que se insertó al final del primer tomo del periódico, sabemos que en 1844, en su primer año, contaba con 228 suscriptores, entre ellos 19 sociedades económicas, 5 instituciones culturales y científicas y 6 ayuntamientos. Además, también se promocionó entre los socios y socias y se ofreció a los accionistas, eran también socios de la sociedad, con un descuento, ¿no?
La línea editorial del periódico apostaba por una España plenamente liberal, empeñada en superar el atraso económico, en la que el desarrollo productivo serviría para cimentar las reformas políticas y constitucionales. El periódico pretendía transmitir la imagen de un país que, una vez superada la inestabilidad política de las regencias de María Cristina y del general Espartero, estaba preparada para afrontar las medidas necesarias para el fomento de la economía. En cuanto a la parte doctrinal de este periódico, la cuestión más relevante fue su participación en el debate del librecambismo. La sociedad económica se postuló enérgicamente por la libertad comercial, el fin de las prohibiciones y la rebaja de los aranceles, un tema que actualmente también tenemos, está todavía de actualidad, la rebaja de los aranceles. Bueno, la rebaja o, al contrario, el incremento de los aranceles. Tras haberse mantenido durante 6 años, el periódico comenzó en 1850 con una grave crisis. A la sociedad no le quedó más remedio que decidir qué hacer con él, cuando un grupo de socios presentó una moción para suspender su publicación, que finalmente fue aceptada. El 17 de abril de 1850 se publicó el último número. Una comisión de socios, entre los que se encontraban algunos redactores, se encargó de la liquidación de la empresa y concluyó con la aprobación de las cuentas y el pago de las deudas. A pesar de todo, el periódico logró publicarse durante 6 años, lo que era frente a lo que era corriente en la época, cuando las cabeceras desaparecían en muy pocos números, a menos que contaran con un fuerte apoyo económico y institucional. A pesar de la finalización del periódico, pronto se vio necesario que la sociedad debía publicitar sus trabajos por medios de alguna publicación propia, y una nueva comisión comenzó a estudiar la mejor manera de hacerlo. Por eso, un año después, 2 años después, en 1852, salió otra publicación que eran los Anales de la Sociedad Económica, que se publicaron mensualmente desde 1852 y se repartían gratuitamente a los socios. Contaba con 2 apartados, uno para las actas y otro para las memorias. Y esta primera serie de los Anales de la Sociedad Económica consta de 9 tomos que llegan hasta 1860. A partir de 1866 se inició una nueva serie hasta 1875 de carácter anual, que varió el título y entonces se llamaba Resumen de las actas y tareas de la Sociedad Económica. Posteriormente, una nueva publicación periódica vio la luz con el nombre de Revista de la Sociedad Económica Matritense, de periodicidad mensual, que empezó en 1875 y 1882. En el número de noviembre de 1875 se hizo referencia precisamente al primer centenario de la sociedad. Desde entonces, la sociedad no ha renunciado a mantener una publicación periódica que fuera el órgano de expresión de sus actividades. La última iniciativa, que cuenta ya con casi 40 años de existencia, constituye la actual revista Torre de los Lujanes, que empezó a publicarse en 1986. Concebida inicialmente como el órgano de comunicación de la sociedad con sus socios, pronto amplió sus contenidos para dar cabida a aportaciones históricas y culturales. Torre de los Lujanes, que todos los socios conocen, es la heredera de las iniciativas anteriores. Refleja el afán y necesidad que siempre ha tenido la Real Sociedad Económica de difundir sus actividades, de contribuir a la cultura por medio de publicaciones periódicas, aunque estos propósitos no siempre han podido coronarse con éxito a lo largo de los 250 años de existencia. Muchas gracias. El siguiente autor que nos acompaña es Antonio Manuel Moral Roncal, es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y también Premio Campomanes de Investigación, otorgado por la Real Sociedad Económica Matritense en 1990. El capítulo 8 es obra suya sobre la labor tecnológica de la Matritense y el gabinete de máquinas entre 1775 y 1824. Adelante. Sí. Vale. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias a los organizadores de este acto y del libro. Mi capítulo centra uno de los proyectos más ambiciosos que tuvo la Real Sociedad Económica Matritense en el siglo XVIII, que era el impulso y la renovación tecnológica en España, siguiendo moldes y patrones europeos, puesto que el objetivo de los ilustrados era la ansiada modernización, la ansiada prosperidad a la cual debía llevar España a través de
el impulso tecnológico. Había que renovar. Algo se había oído en Francia, en Inglaterra, de que se estaba produciendo cambios económicos y cambios tecnológicos. ¿Cómo traerlos a España? ¿Cómo divulgarlos? ¿Cómo socorrer enseñando? A través de la formación de colecciones o gabinetes de máquinas y que se mostraran al público. Y precisamente la sociedad intenta impulsar una colección a través de dibujos, de diseños, de maquetas que van trayendo socios, pero también otra gente que acude a la Matritense precisamente para proporcionar sus modelos. Esta colección del gabinete tuvo máquinas textiles, molinos, máquinas grabadoras, arados, norias, cabrias, herramientas, modelos hidráulicos, etc. La Matritense lo intentó divulgar al máximo y hubo mucha gente que se acercó precisamente a solicitar que le dejaran esos planos, esos modelos, a estudiarlos para innovar de la tecnología española. En 1800 la Económica Matritense recibe un encargo de la Corona. Debe ser inspectora de la colección de máquinas y herramientas del Real Gabinete del Buen Retiro. Con lo cual esto ya demuestra cómo la Corona premia, o por lo menos quiere dar la responsabilidad de inspección a los amigos del país. Llega la Guerra de la Independencia, ese gran desastre nacional que hace que en 1815, por orden del Consejo, se una la colección de la Matritense a la colección a lo que quedaba del resto de la colección del Real Gabinete de Máquinas del Buen Retiro. Y la Matritense lo cuidó durante aproximadamente 9 años, hasta que en 1824, por una real orden, se trasladó toda la colección al Real Conservatorio de Artes, que bajo el reinado de Fernando VII se impulsa como una escuela de peritaje industrial en España. Pero al mismo tiempo también la Matritense había intentado levantar una escuela de mecánica, socorre enseñando precisamente, impulsando la labor de inventores y de artistas innovadores, organizando premios a las mejoras tecnológicas, impulsando la relojería. ¿Y por qué la relojería? ¿Por qué el relojero? Porque el relojero era el ideal de artesano que querían impulsar en España. El relojero es el que hacía toda la maquinaria. Tenía que saber dibujo, tenía que saber mecánica, tenía que saber leer, escribir, tenía que tener incluso cierto sentido artístico, porque al mismo tiempo también hacía la caja o las cajas o los adornos en donde se quedaba dentro la maquinaria del reloj. Era un artesano completo que tenía quizá que también saber francés, puesto que los mejores relojeros eran suizos y franceses. En definitiva, era ese modelo de artesano, de fabricante, de técnico que la Matritense quería impulsar. De ahí su impulso a la relojería, participando en la concesión de privilegios de patente, que era como se llamaban entonces, ¿no? Entonces la Matritense es requerida por la Corona para que, analice, pues, cuando se presenta un artesano o un inventor, esta innovación, pequeñas innovaciones, pero que traían precisamente aires renovadores a la tecnología europea y impulsando nuevos centros de formación profesional. En fin, mi capítulo habla de todo esto, espero que les guste, espero que vean el interés y sobre todo el esfuerzo y el trabajo de los amigos del país en esta tarea tan patriótica, término que no sé si es bien visto, ¿no?, actualmente, ¿no?, hablar de la patria, ¿no?, pero tan patriótica y que estaba dentro del lenguaje de la época del siglo XVIII y del siglo XIX en España. Dar las gracias otra vez, pero sobre todo dar las gracias por apostar por un libro, porque lo más propio sería un podcast, ¿no?, o un vídeo para subir en YouTube, o incluso como ya lo tenemos, ¿no?, en Instagram, ¿no? Pero es que el libro, amigos míos, ¿os gustan los libros? Porque para mí los libros son los mejores amigos fieles que están ahí siempre, que basta con leerlos, con releerlos, a veces no con releerlos, sino con verlos, tocarlos. Y te recuerdan tantas cosas buenas y positivas, solamente con tocarlo, ver el índice, te vienen a la mente tantas cosas positivas que gracias de verdad por hacer un libro. A continuación, tiene la palabra María Muñoz Sanzaguero, investigadora postdoctoral Juan de la Cierva, Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Su capítulo es Instituciones vinculadas a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País en el siglo XIX.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación, Fabiola. También muchísimas gracias a la Matritense, a la dirección y especialmente de nuevo a Fabiola por contar conmigo para la redacción de este capítulo. La verdad es que fue en un momento muy bonito cuando contactaste conmigo. Estaba recién defendida la tesis y me hizo verdadera ilusión que una institución como la Matritense quisiera contar como investigación para realizar un libro colectivo por su aniversario. Entonces, ya bueno, pues en todas las intervenciones se ha destacado qué enorme papel tenía la institución en el siglo XVIII y en el siglo XIX con, perdonad, con este, disculpad, pues igual sí. No, creo que aguanto y ya está. Con este lema del socorre enseñando. Entonces, mi aportación consistía en ver que cómo ese lema trasciende las tareas las labores más que tareas de la propia institución y llega a otras instituciones, ¿no? Impulsa 3 instituciones que son el Ateneo de Madrid, la Caja de Ahorros de Madrid y la Asociación de la Prensa. Bueno, impulsa muchas más, pero mi capítulo se ha centrado en estas 3 concretas. Entonces, son instituciones que impulsa la propia Matritense, pero que luego vuelan independientes, ¿no? Pero perpetúan esa aspiración de socorrer enseñando de diferente manera. Entonces, por un lado, el Ateneo de Madrid, fundado en 1835, fruto de una reunión en una junta extraordinaria de la Matritense, en que se decide retomar una institución previa, que era el Ateneo Español, que ya existió durante el trienio liberal, pues únicamente durante esos 3 años, ¿no? En ese reinado de Fernando VII, y que quedó clausurada a la vuelta del absolutismo en 1823. Entonces, esos miembros de ese primer Ateneo van a exiliarse a Londres y luego van a volver. Entonces va a haber una continuidad de objetivos y de personajes concretos. Bueno, pues ahí está Mariano Lagasca o Alcalá Galiano, que van a estar en las 3 instituciones, el primer Ateneo, el Ateneo del exilio londinense y el Ateneo nuevo fundado. Y también va a haber miembros de la propia Matritense, como el que propone esta refundación, pues Juan Manuel de los Ríos y otros más, pues que van a estar en ese entorno. Entonces, digamos que es una circulación de influencias y de impulsos culturales común en esa época, ¿no? que trasciende la frontera de una institución que de por sí ya es central, pero que crea nuevas instituciones que van a ser también importantísimas en la generación de una cultura nacional y de la expansión, la difusión de las luces durante el siglo XIX. La segunda institución es la Caja de Ahorros de Madrid, que de nuevo responde a ese socorro enseñando. Ahora no es una institución que en ese momento no se enfoca hacia esas élites cultivadas del Ateneo, sino hacia las clases populares para impulsar y fomentar en ellas el ahorro. Entonces, es otra forma de responder al lema de la institución de la Matritense. Y bueno, pues ahí entran Ramón de Mesonero Romanos y el Marqués Viudo de Pontejos, que son los 2 fundadores fundamentales, y entre uno y otro pues realiza una promoción importantísima del fomento del ahorro, ¿no? Y ya para terminar, la tercera institución, que es la Asociación de la Prensa, ya está fundada ya a final del siglo XIX, 1895, y de nuevo pues es una institución que está dedicada, en este caso, a convertirse en un paraguas, digamos, de los periodistas de la época, ¿no? Sí que hubo alguna iniciativa previa para proteger a ese sector profesional, pero no había cuajado del todo. Entonces, la Matritense acoge el acto inaugural de esa institución, que reúne a los miembros de las principales cabeceras del momento de Madrid, y su misión fue proveer, por un lado, de ayuda económica, en el caso de que los periodistas miembros de esa asociación necesitaran, una ayuda también sanitaria, porque pues médicos y farmacéuticos, que de nuevo eran o miembros de la Matritense o del Ateneo, proveían de ayuda a ese grupo de periodistas, o bien también una ayuda
pues de abogados ante ese momento que muchos periodistas de la época se encontraron pues por acusados de delitos de imprenta o de alguna otra circunstancia más o menos peliaguda. Entonces esa institución, la Asociación de la Prensa, también proveía de ese tipo de ayuda, de esa defensa. Entonces, bueno, pues con este capítulo, centrándome en estas tres instituciones, he querido aproximarme a esta implicación en la sociedad española, sobre todo del 19, aunque proyecte un poco hacia el 20, que tiene la Matritense más allá de, pues de sus propias paredes, ¿no? Que otras instituciones que luego son independientes promueve. Muchas gracias. Don Olegario Negrín Fajardo, catedrático emérito de Historia de la Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, nos va a hablar, él se ha ocupado del capítulo 6, Ilustración y Educación, las cátedras de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Por favor. Buenas tardes a todos. Aunque sea insistir en lo que ya han dicho las otras personas que me han precedido, quisiera agradecerla y dar la enhorabuena a la actual Junta Directiva de la Matritense por la magnífica idea del libro, que efectivamente va a ser un hecho relevante durante mucho tiempo, y en concreto a que me hayan invitado a escribir uno de los capítulos del mismo. Yo, como me creo estas cosas del orden y demás en las actividades, entendí que 5 minutos eran 5 minutos. Entonces, por eso no voy a hacer lo que acostumbro, que es exponer e interpretar, sino que lamentablemente para ustedes voy a leer, pero poco. Voy a leer poco, 2 folios y pico, para no salirme de los 5 minutos. Y sobre todo para que se entienda el hilo de por dónde nacen las cátedras de la Matritense en el siglo XIX. Ya conocemos perfectamente que durante la Ilustración española, con el liderazgo político de Pedro Rodríguez de Campomanes, se dio prioridad a la educación popular. No sigo, pero les recuerdo que fue un momento en el que se crearon escuelas de arte y oficios, escuelas industriales, y las sociedades económicas de todo el país contribuyen también a esta labor, pero quizás sea la Matritense la que significa el centro de la actividad de la educación popular. También decir simplemente sobre esta primera idea del siglo XVIII, porque realmente la idea era hablar de las cátedras, pero desde la perspectiva ilustrada, que ya no es el XVIII, que ya estamos en el XIX, pero que de ahí procedía, decir realmente que de las cosas que la Matritense crea, a las que realmente promueve, hay una gran diferencia. Realmente la Matritense promueve muchísimas actividades, de hecho las recibe y las promueve, pero muchas de ellas se quedan en el papel, no se convierten en realidad. Por eso hablamos siempre de las escuelas patrióticas y alguna cosa más. Pero bueno, todo esto para decir que la política de la Matritense en el siglo XIX va a cambiar. La política educativa, por decirlo de alguna forma, va a cambiar. En el XIX ya no se va a hablar tanto de la educación popular, sino que con los precedentes de la Constitución de 1812 y el informe Quintana de 1813, más la instrucción pública del trienio constitucional de 1820 al 23, va poniendo las bases a la primera configuración del sistema educativo español moderno, que empieza realmente a producirse a partir de la muerte de Fernando VII. Y es entonces cuando la económica se plantea una política distinta, que está basada en la enseñanza rural y la formación profesional de campesinado, en la creación de escuelas de párvulos, y la enseñanza de adultos, y en la formación técnica y profesional con cátedras de diversas materias. Es decir, ya vemos que esto es una política distinta. No estamos hablando ya de educación popular, es una educación ya para clases medias, para un sector profesional que no estaba todavía atendido por las instituciones públicas. Pues bien, estas últimas son el objeto del capítulo que he desarrollado dentro del libro conmemorativo
del 250 aniversario de la fundación de la Matritense y que estoy resumiendo ya y que voy a resumir a continuación de forma breve. Estas cátedras se pusieron, estas enseñanzas, vamos a llamarlas de esta manera, aunque respetando siempre el nombre de cátedra, por la sencilla razón de que fue la que le pusieron sus creadores, sus fundadores, ¿no? Ahí ahora veremos alguna diferencia con una cátedra secundaria, con una cátedra universitaria, muy por encima, para que vean que es una cátedra con unas características diferentes. Estaba pensada para grupos de empleados, trabajadores especializados, funcionarios y estudiantes que necesitaban ponerse al día en una serie de materias que las instituciones públicas no estaban impartiendo en ese momento. Sus denominaciones hablan a las claras de las razones por las que se proponía su puesta en marcha: economía política y estadística, como contenidos fundamentales para el desarrollo nacional, taquigrafía como metodología para agilizar la burocracia y aumentar la eficacia de las actividades comerciales, paleografía y diplomática, porque la desamortización había creado la necesidad de especialistas que descifraran la documentación de las instituciones religiosas desamortizadas. Fisiología y patología vegetal, porque la relación de la agricultura con la medicina y otras ciencias asociadas facilitaría el desarrollo económico del país. Y finalmente, la cátedra de divulgación del sistema métrico decimal, obligatorio, en la que la económica participó directamente. Ya he señalado las cátedras fundamentales que crea la sociedad. Ahora, para ir ya finalizando, simplemente recordar que estas cátedras surgen, reitero, para cubrir carencias del sistema público, que es una característica muy de la Matritense. Crea instituciones, crea actividades sabiendo que tienen un final. Que cuando el sistema educativo público se encargue de ellas, ella va a dejar de impartirlas, salvo alguna excepción. Sus principales características van a ser: no estaba garantizada la permanencia del profesor en el puesto, ni tampoco solía haber una retribución continuada. El nivel de estudios era primario o profesional, y los conocimientos impartidos solían basarse en un manual adaptado a la formación de los asistentes. Tampoco se exigían estudios previos, ni títulos o adquisición de conocimientos que actuasen de forma selectiva, salvo saber leer, escribir y resolver sencillos problemas aritméticos. No sigo explicando las características, pero ya se dan cuenta que esto es una cátedra distinta. No, hoy no la llamaríamos cátedra, sino de otra manera, pero bueno, hay que dar el término acuñado de lo que entendían los socios de la Matritense por una enseñanza para estas personas que lo necesitaban. Las cátedras de taquigrafía, la cátedra de taquigrafía y las cátedras de economía política, economía industrial y economía pública, que no existieron al mismo tiempo, sino alguna desaparecía y aparecía la otra, también disfrutaron de una presencia activa, tuvieron la asistencia más prolongada del tiempo. También disfrutaron de una presencia activa amplia la cátedra de paleografía y la de estadística, hasta que la aparición de esos estudios en las universidades hizo innecesaria la actividad de la Matritense. Esta última, fisiología y patología, solo estuvo abierto unos meses, y luego la enseñanza del sistema métrico decimal de 1852 a 1854. Es decir, en realidad, salvo algunas de ellas, taquigrafía, economía política, que estuvieron mucho tiempo, la de taquigrafía, de hecho, hasta el siglo XX, una serie de cambios, en fin, que no es el momento de entrar en ellos. Además, duraron el tiempo que duraron, porque nacían con ese sentido. Sin embargo, para acabar, recordar que lo más destacable es el carácter pionero que adopta la Matritense al incluir las explicaciones de esas materias entre las enseñanzas impartidas al público, demostrando con ello una excelente capacidad para la adaptación a los nuevos contenidos y a técnicas innovadoras que demandaba el desarrollo económico nacional. También es de resaltar la permanente función de apoyo a las iniciativas gubernamentales que tuvo nuestra sociedad económica en el ámbito de la educación y la formación profesional. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Pues cerrando el ciclo de exposiciones, va a actuar don Julio Real, que es secretario de la Real Sociedad Económica,
Es licenciado en Derecho, funcionario de carrera de la Administración de Justicia y secretario general, como acabo de decir, de la Real Sociedad Económica. Curiosamente se ocupa de la introducción del libro. Muchas gracias, don Alejandro. Y buenas tardes. No se asusten porque tenga este manojo de folios, solamente el primero. Tengo esa propensión a alargarme más de la cuenta, así que he procurado medirme los tiempos. No obstante, quería indicarles que soy el autor de la introducción, quizá la parte más importante de esta obra coral. Se la recomiendo vivamente que la lean. Los restantes, bueno, también pueden echarle un vistacillo. La cuestión es lo siguiente. Julio, redacta la introducción. Digo, fenomenal. Voy a hacer un panegírico de todos y cada uno de los autores y de los trabajos que nos presentan. Yo creo que no es necesario. En cuanto ustedes cojan esta obra, la tengan entre sus manos y la van a disfrutar, porque es que realmente he leído todos y cada uno de los artículos, cada uno con su estilo, cada uno con su orientación académica y su labor investigadora, pero de todos van a sacar ustedes algo que va a quedar siempre en su corazón y en su cabeza, en su cerebro. Van a ver la importancia que tiene esta obra. Llevamos 250 años. Yo iba a poner introducción, un título muy estimulante. Y sinceramente no me convencía. Así que puse 2 siglos y medio potenciando al ser humano con el cultivo del conocimiento. Yo pienso que eso es el objetivo de nuestras sociedades económicas de amigos del país. Cada uno con su lema, cada uno un poco con su máxima. Así que, aparte de hacer una relación de todos y cada uno de los capítulos que desarrollo en la parte final de esa introducción tan apasionante, que les recomiendo vivamente que lean nuevamente, pues lo que hago es una descripción de lo que es la Ilustración, de su desarrollo histórico, de esa ilusión que tenía el filósofo francés Voltaire, cuando escribiendo una carta a un amigo, del cual no recuerdo el nombre, se me ha olvidado apuntarlo en mi chuleta, decía, el siglo XVIII, es decir, el siglo en el que vivimos, es testigo del triunfo de la razón. En aquella época estamos hablando un poco también de la época de la monarquía absoluta, la monarquía que ya se llamaba ilustrada, tanto en los reinos de España como en el reino francés, en el reino de Francia. Ya había una serie de avanzados culturales, de personas interesadas en el progreso económico, en el progreso social, en el progreso básicamente de las infraestructuras del Estado, que se hacían denominar a sí mismos filósofos. Estos filósofos de la Francia prerrevolucionaria, en el reinado de Luis XVI, no hacían más que felicitarse por las promesas que tenían los gobiernos en aquella época de que iban a efectuar reformas políticas, económicas y sociales. Entonces, entusiasmados con esta idea, ellos tenían sus propios puntos de vista de cómo tenían que evolucionar la sociedad. Se encargaban de divulgar sus teorías, esas ideas derivadas de la razón en los cafés de la época, en los salones literarios, en las academias y en logias masónicas, básicamente, ¿no? ¿Y cuáles serían los antecedentes de la Ilustración? Hay 3 personajes que para todos los autores son ineludibles. Tenemos el filósofo británico John Locke, tenemos al sacerdote francés Richard Simon y tenemos al filósofo sajón Gottfried Leibniz. Yo creo que esos son los antecedentes en un periodo de 40 años, que básicamente es el final del siglo XVII y el comienzo del XVIII, del 1680 a 1720. Pero ¿cuál fue realmente el que se considera detonante del movimiento ilustrado, de la Ilustración? Una obra que es ineludible para cualquier persona que se denomine culta en este primer tercio del siglo XXI. Sería ahora el discurso del método de René Descartes, que plantea la duda sistemática sobre todo lo que se te ofrezca en la vida, salvo que esté avalado por la razón. Y por supuesto, hoy nos falta nuestro ilustre colega, nuestro ilustre consocio, Antonio López, porque voy a mencionar a Isaac Newton y su Principia Matemática. ¿Cuándo empezamos con la Ilustración en el europeo? Pues la historiografía europea occidental habla de 1715 tras producirse la muerte de Luis XIV. ¿Cuándo la finalizamos? Son fechas siempre muy aproximativas. Pues en 1776 se habla con la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América.
Sin embargo, ha habido una revisión, se plantea que el fin de la Ilustración acaece con la muerte del prusiano Immanuel Kant en el año 1804. En 1784 había escrito un ensayo muy interesante que les recomiendo leer, la versión castellana, porque a mí el alemán se me trabuca bastante. Y es la siguiente. Respondiendo a la pregunta, 2 puntos. ¿Qué es la Ilustración? No le voy a dar la respuesta en estos momentos porque quiero que lo investiguen ustedes mismos. ¿Qué ocurre con la Ilustración en España? Siempre hemos dicho que la Ilustración fue favorecida con la entrada de la dinastía borbónica, actualmente reinante en lo que son los reinos de España e Indias, a partir de Felipe V, una vez que fallece Carlos II. Y Carlos II, el hechizado, el último miembro de la dinastía de los Habsburgo, de los Austrias, saben ustedes que históricamente ha sido muy vilipendiado, ninguneado, infravalorado. Afortunadamente hay una corriente histórica que fomenta un poco el redescubrimiento de este monarca. Es evidente que a partir de los últimos 20 años de su reinado, más o menos entre 1680 y 1790, se producen unas interesantes reformas en España. Hay que recordar todas las derrotas militares que sufrió España, la pérdida de influencia política e incluso la pérdida del prestigio de los tercios españoles, que durante 150 años no tuvieron enemigo que les batiera prácticamente en toda Europa. Pues a partir de esos años, 1680-1700, empieza a producirse una recuperación económica importante. No supo rodearse muy mal de colaboradores en aquel momento Carlos II, a pesar de que se le llamara hechizado, que sí tenía rasgos de disminuido psíquico, cosa que no está comprobada en ningún momento. Murió muy joven, cuando nadie daba un duro por su supervivencia a la infancia. Murió con 39 años. Pues ya en esa época entran las nuevas ideas en España, de la mano de los novatores. ¿Quiénes eran estos novatores? Era un apodo que le daba la institución eclesiástica tradicional de España a aquellas personas que venían hasta cierto punto a contradecir algunas de las doctrinas de la Iglesia imperante en aquella época, a la que acusaban muchas veces de fomentar la superstición y el oscurantismo. Y tenemos algunos de estos novatores que realmente son unas personas admirables, intelectualmente, por supuesto. Les voy a nombrar al valenciano Tomás Vicente Tosca Mascó, que ya vive en los reinados de Carlos II y muere en 1723. A Juan Caramuel. Hay que mencionar estas personas porque es que ahora mismo no les suena a casi nadie, realmente, ¿no? Pues hay que mencionarlas y hay que reivindicar estas figuras. Tenemos a Juan Caramuel, fraile cisterciense, que fue arquitecto y matemático. Es decir, no eran personas que únicamente se dedicaran a sus devociones religiosas, sino que tenían otros intereses mucho más mundanos y incluso de carácter científico. No queremos que estas personas tuvieran esa capacidad, pero realmente era así. Tenemos al médico y filósofo murciano Diego Mateo Zapata Mercado. Este señor fallece en 1745 y, bueno, algunas se le ninguneaban porque descendía de una familia de conversos del judaísmo. Y, por supuesto, el último contemporáneo de los novatores, que fue el benedictino Benito Jerónimo Feijó, que tiene una obra absolutamente enciclopédica, que, bueno, Pedro de Campomanes, que le sonará a usted vagamente, favoreció su publicación en la conocida obra Teatro Crítico Universal. Y aparte, ya saben ustedes que Pedro de Campomanes favorece y fomenta la creación de las sociedades económicas de amigos del país. No me voy a extender mucho más, a mí me gustaría, por supuesto que sí, pero el presidente me está lanzando una mirada de reojo que ya me empiezan a intimidar. Así que yo lo que les aconsejo es que inviertan sus 25 euros en esta obra, la van a disfrutar y me temo que cuando publiquemos, no digo la segunda, ni la tercera, ni la quinta edición, reediciones y demás, sino la siguiente obra conmemorativa, vamos a tardar en publicarla al menos 50 años. Algunos ya nos va a pillar jubilados, posiblemente, tanto de nuestras actividades profesionales como incluso de la vida terrenal. Y yo creo que realmente merece la pena disponer de esta obra en casa, que se va a convertir en un referente bibliográfico. Terminaba esta apasionante charla enumerando todos y cada uno de los capítulos y a sus autores, pero como ellos mismos se están retratando, les voy a obviar ese suplicio. Muchas gracias. No te estaba mirando mal, de verdad. Por una vez.
Bueno, pues creo que toca su fin, ya todos los autores presentes han hablado. Creo que el libro ha quedado dignamente presentado. A mí de verdad que me parece que es una circunstancia especialmente destacada en este aniversario. De todo lo que hemos hecho, a mí esto es lo que me parece mejor. Por supuesto que tenía que ser un libro de papel, faltaría más. También hay versión digital, pero bueno, esto para el que la quiera. Pero es verdad que la verdad iba a decir pesa menos, pero es que realmente este libro es una auténtica maravilla. Yo no sé si casi vamos a, si os parece, si nos vamos muy tarde, Antonio, si quieres comentar alguna cosa sobre o cualquiera de los dos. Sara. No, pero cuéntales porque tiene alguna cosa me has contado de este libro. Pesa muy poco. Hemos hecho también un libro que, aunque parezca, como se diría en plan coloquial, un tocho, es un libro que sugiere que no pese, que haga fácil esa lectura. No vamos a decir que cuando esté uno durmiendo o se vaya a acostar sea un libro de cabecera, pero sí notáis que es bastante liviano, que es un libro que hemos hecho también con un sentido bastante moderno, como anticipándonos a los tiempos. Hemos quitado esos papeles extraños que hacen peso, que parecen como si fuesen un sucedáneo de Revista del Corazón, y hemos querido pues hacer fácil todo lo que se ha comentado anteriormente, de una manera muy sucinta, de que el libro sí que te atrae y te hace sentirte que merece la pena ser un libro en papel. Y es verdad lo que habéis dicho todos, sobre todo las dos personas que están ahí. Bueno, conozco algo, pero no me acuerdo de tu nombre, ni tal. Que es verdad que el libro, hemos hablado de esos 50 años que podemos estar en otro mundo, el libro va a estar eternamente presente en la vida de los seres humanos. Es más, tal como nosotros hemos hecho el libro, al Depósito Legal le damos 2 libros, pero también le damos la edición digital. ¿Por qué? Porque si algún curioso o interesado dentro de 200 años quiere ese libro, le van a hacer un libro idéntico, así de claro. Pues le pasamos las portadas, las cubiertas, le pasamos los interiores, y ya hoy día, si vais a la Biblioteca Nacional, os dan filmado el libro y tal, pero aquí os lo darían en papel si esa es la opción que se quiere. También es una forma de que el sector del libro, queremos perpetuar el libro, que sea ese mensaje que, más allá de lo que estemos nosotros allí lejanos, el libro siempre va a ser algo que nos va a preceder y que va a merecer la pena decir, lo he escrito y se va a leer con la misma ilusión que todos vosotros los que habéis participado se haga. Yo como editor, como he dicho, es muy fácil editar, sobre todo porque el contenido lo merece ser querido, respaldado y abrazado. Así que no solamente 25 euros, yo le hubiese puesto a 50, porque lo merece. Muy sesudo y un libro muy, muy transparente para hacernos ver que la Matritense merece la pena no estar 250, sino más 500 o 600 años, ¿verdad? Que es un libro muy atractivo. Así que enhorabuena a los escritores, enhorabuena a la Matritense por haber apostado. A mí me lo habéis puesto muy fácil, de verdad, Solamente he adaptado ciertos toques para que el libro tenga ese ribete y ese márchamo de eterno. Así que muchas gracias. Y gracias a Charo Fierro, que ha sido un poco la sombra también de la edición, como decía nuestro amigo José Manuel, ¿no? Así que gracias y gracias. Ya saben que la editorial Huelga y Fierro es una editorial principal en España. Bueno, cumplimos 50 años este año. Bueno, entonces, además eso, 50 años. Y bueno, hombre, además que es que son personas excepcionales, como todos ustedes pueden comprobar. Pues nada más. Bueno, a lo que decías del libro que será eterno, a mí me gusta mucho Isaac Asimov, que aunque solo porque era bioquímico, pues los bioquímicos nos tenemos que defender entre nosotros. Y tiene un artículo en uno de sus... Bueno, saben que este señor escribía de todo y en cantidades industriales. O sea, tenía agorafobia, entonces no le gustaba salir a la calle. Bueno, de hecho no tenía agorafobia, tenía claustrofilia, según él decía. Entonces le gustaban los espacios cerrados y entonces se pasaba todo el día escribiendo.
Y tiene un capítulo, un artículo, no recuerdo bien qué era, en un pasaje, en el que habla de por qué los libros nunca van a desaparecer, el libro de papel, y da razones científicas por las cuales no van a desaparecer. Entre otras, porque es evidente, todos los cacharros eléctricos, en el momento que desaparezca la electricidad, se acabó. Esto sigue aquí. Y luego da otras muchas razones que no recuerdo ahora, pero muy atinadas, porque este señor era muy concreto. Pero además luego dice otra cosa, dice, no se lamenten ustedes de que esto sea una cosa minoritaria. Dice, siempre lo fue. Realmente el momento quizá de mayor expansión fue en la época que le escribía, en los años 70, 80, 90, 2000. Ya estamos un poco, no sé si estamos de capa caída, porque dicen ahora que ha aumentado el índice de lectores en España y entre los jóvenes, con lo cual, oye. Pero quiero decir, en cualquier caso, lo de ahora es excepcional. O sea, siempre fue una cosa muy minoritaria. ¿Que vuelve a ser minoritaria? Pues volvió a ser a lo que siempre fue, ¿no? Entonces, bueno, el que no lo quiera leer, pues es su problema, ¿no? El que no les guste y prefiere otras cosas, como una influencer de estas que ha salido últimamente diciendo que está muy orgullosa de no gustarle leer. Bueno, pues oye, enhorabuena. Yo casi mejor, porque así, mira, los que nos gusta tendremos un reducto, o sea, tendremos acceso a más, no habrá competencia de gente que nos robe los libros o que nos los... Yo creo que es mejor, ¿no? En fin, nunca va a desaparecer el libro de papel, eso está claro. No, es evidente. Además tiene una plasticidad, una cosa orgánica, que eso... Exacto, una cosa sensual, eso es. Y por supuesto, ni se nos pasó por la imaginación otra cosa que no fuera un libro de papel, vamos, faltaría más. Así pues, bueno, creo que podemos dar por cerrado este acto, presentado este libro. Ya, hombre, no os voy a decir que lo compre, pero cómprenlo, porque realmente lo merece. Además, yo no creo, de nuevo, el beneficio para la matritense es simplemente financiar la publicación, no tiene coste, o sea, no tiene ganancia, quiero decir. Y nada más. No sé si tiene, bueno, creo que Paco, ¿quieres hacer si quieres hacer algún comentario, alguna cosa? Pero vamos. Bueno, voy a ser muy breve. Felicitar en primer lugar a todos los autores del libro, y me ha venido, en los comentarios que se han hecho, me ha venido a la mente dos cosas. Primero, la matritense marcó un punto de inflexión en plena ilustración en Kant, y dio lugar a que se pasara de Descartes, del materialismo de Descartes, al neocantismo de Kant, que ya imperó en todo el siglo XIX. Y otra cosa que se ha comentado aquí, un tema de actualidad siempre, el feminismo y la mujer. Se ha comentado que María Zambrano, Emilia Pardo Bazán. Digo, perdón, Emilia Pardo Bazán marcó un punto de inflexión también en la matritense, en tanto y cuanto dio lugar a que en plena matritense la mujer votara con voz y voto. Y nada más, muchas gracias. Hay unas fotografías estupendas donde está Emilio Pardo Bazán sentado aquí mismo, en esta misma mesa, en este mismo escenario. Es realmente poner los pelos de punta. Yo cuando veo, merecería la pena. Creo que otra cosa que podemos hacer, otro proyecto siguiente, sería rescatar todas las fotografías que hay en el archivo y que hay en general en prensa sobre los actos de la matritense, porque hay cosas fascinantes, de las personas que hubo en esta misma sala. Que por eso digo que simplemente el hecho de estar aquí tiene una importancia. O sea, todos los que estamos aquí ahora somos los que continuamos lo que hizo. Hombre, las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Pero bueno, creo que igual que en su época, en esta tenemos que tomar el testigo y, en fin, somos un eslabón más en esta cadena de 250 años y que esperemos que llegue a 600 o a los que llegue. Bueno, muchas gracias por su asistencia y nada, queda presentado el libro de historia. Espera que... ven. Sí, adelante, venga. Simplemente quería decir, desde luego doy la enhorabuena a que hayan tenido esa iniciativa, que se haya realizado el libro, pero sí que quería deciros que
que aunque no ha venido la que escribe, la profesora que escribe, que es Gloria Franco, sobre la Junta de Damas de Honor y Mérito, creo que hay que hacer alusión a ellas, porque es muy importante la Junta de Damas de Honor y Mérito, que al fin y al cabo forma parte de esta casa. Simplemente quería decir eso. Sí, sí, Hay no. que recordarlas, Elisa. Es cierto, y además que este año hemos hecho especial hincapié en ello, porque Pues aparte, lo sé. aparte de tener un acto Y hablando... estuvimos aquí el día que habló Exacto, Gloria Franco. exacto. Sé también que la profesora Gloria Franco y está enferma y no ha podido venir. Claro. Pero bueno, que no se haya dicho Es verdad que no nada lo hemos mencionado de la hoy, sí, Junta sí, de sí. Damas de Honor y Mérito, creo que Y que era además- una carencia que había que rescatar. Muchas subsanada queda. Y además que me la hemos tenido... Ah, vale. Bueno, pues a la limón Disculpen, sale. si me permiten, quiero excusar a las personas que no han podido asistir, a Gloria Franco, que me ha escrito hoy muy apenada por no haber podido venir, a causa, bueno, pues eso, yo creo que de una gripe. Eladio Herráez, también una persona muy querida en esta casa, que lo mismo, por el mismo motivo tampoco ha podido asistir. Y luego ya también a Josefina Méndez, que por vivir en Alicante tampoco ha podido venir. A Concha Script lo mismo, tampoco ha podido venir porque acaba de tener una niña y bueno, era imposible organizarse con las tomas y con esas cosas que tienen las madres primerizas. Y creo que no se me olvida nadie más, pero vamos, esas personas me han pedido que excusara su asistencia. Ha dado la casualidad de que con lo importantísima que es la Junta de Damas para la matritense y para todos en general, precisamente las personas que han escrito sus capítulos relacionados con la Junta de Damas, ninguna de ellas ha podido asistir hoy. Pero bueno, eso ya son las casualidades del destino. Eso ha sido así y no podemos hacer nada más. Pero sí que quiero, de parte de todas esas personas, excusarlas por no haber podido asistir hoy. Y están aquí muy presentes. Gracias. Pedro Martínez Palomares. Ah, sí, sí. Ay, disculpen, también Pedro Martínez Palomares, que él ha tenido que, bueno, ser operado hoy y tampoco ha podido asistir, que era el que realizó el capítulo del Colegio de Sordomudos y de la Escuela de Ciegos, que también es una persona muy querida en esta casa. Gracias. Bueno, pues nada, solamente recordarles dos cosas. El día 11, próximo día 11, tenemos la canción de Navidad de Charles Dickens. Ya saben que ya es uno de los actos tradicionales de la casa, acercándose a la Navidad. Y el día 18, la celebración de la Navidad, donde además, bueno, ya lo han visto el Belén, ya hemos hablado de él, se presentará oficialmente este Belén maravilloso, nos hablará Jesús de él, y también tendremos la intervención del coro de la Matritense para celebrar la Navidad. Así que bueno, les esperamos estos días y ya haremos colofón este año, que bueno, continúa en realidad el año, las celebraciones todavía continúan hasta que acabe el curso, que es en junio del año que viene, pero bueno, lo que es el año acaba ahora. Muchas gracias a todos y nada más.